Leonardo da Vinci es uno de los personajes más importantes de nuestra civilización. Logró la síntesis perfecta entre arte y ciencia. Para tratar de lograr el máximo realismo en sus obras artísticas, hizo profundos estudios anatómicos de animales y seres humanos. Estudió los movimientos de los fluidos turbulentos. Trató de entender cómo era que volaban los animales. Todos estos esfuerzos los tuvo que documentar por medio de hacer unos dibujos de un gran valor artístico. Y este es el círculo virtuoso del trabajo de Leonardo da Vinci. Ciencia para poder mejorar el arte, arte para poder documentar la ciencia. Esa es la esencia del trabajo de este gran pensador del Renacimiento. Leonardo da Vinci murió en el 1519, en el castillo de Clos-Lucé, en Amboise, en Francia. Es por lo tanto importante preguntarnos cómo podía él haber imaginado siquiera o haber tenido atisbos de la teoría de la complejidad. Pensemos que faltaban 150 años para que Newton desarrollara su cálculo, y una de las consecuencias teóricas del cálculo de Newton es la teoría de los sistemas dinámicos, una herramienta esencial dentro de la teoría de la complejidad. Faltaban además 450 años para que se vieran las primeras computadoras, que al decir de Heinz Pagel son la herramienta fundacional de la teoría de los sistemas complejos. Si bien entendemos la teoría de los sistemas complejos como un logro intelectual del siglo XX, lo cierto es que algunos de sus precursores comenzaron sus trabajos siglos antes. Los trabajos de Henri Poincaré a finales del siglo XIX fueron el punto de partida para lo que hoy conocemos como la teoría de los sistemas dinámicos caóticos, las bases mismas de lo que hoy entendemos como teoría de la complejidad. En su larga obra, La riqueza de las naciones, Adam Smith nos adelanta un concepto, el de la mano invisible. Es el ejemplo perfecto de una propiedad emergente de un sistema complejo, que emerge de la interacción de las partes del sistema y que no puede ser definida en términos de las reglas microscópicas. Gaston Juliá estudió iteraciones de sistemas dinámicos y encontró propiedades de los conjuntos límites, que a los cuales nosotros le llamamos fractales ahora o conjuntos de Julia. Todo esto ocurrió antes de que aparecieran las computadoras. Por lo tanto, es muy válido que nos planteemos el siguiente problema. ¿Cómo entendió, si es que así fue, Leonardo da Vinci las ideas de la complejidad? La teoría de sistemas empezó en la segunda mitad del siglo XX a partir de los trabajos de Ludwig von Bertalanffy. En el marco de la teoría general de sistemas se inserta la teoría de los sistemas complejos. Estos son fenómenos cuya característica fundamental es que las partes integrantes entre ellos tienen una fuerte correlación de actividad y por lo tanto no podemos argumentar que el recurso para entenderlo sea estudiar las partes por separado y después construirlas. Hay un mantra referido a esto que se repite con mucha frecuencia y es: el todo es mucho más que las partes. Las características fundamentales de los sistemas complejos es que a diferentes escalas tienen actividad y que aparecen, como había comentado antes, propiedades emergentes. Ambas son características que podemos encontrar documentadas en diferentes códigos de Da Vinci. La pregunta importante es: ¿cómo podemos percibir dentro de la obra de Da Vinci que él efectivamente tenía las ideas, aunque fuera de manera intuitiva, de lo que hoy entendemos como la complejidad? Y eso lo vemos en el carácter holístico
en el cual él pensaba los fenómenos de la naturaleza. Las diferentes escalas para él eran sencillamente medidas distintas de cómo se comportaban los fenómenos. En el manuscrito A, que está en el Instituto de París, en el folio 550 verso, podemos observar una frase donde Da Vinci nos muestra que las escalas diferentes que aparecen en la naturaleza van desde todo el universo hasta el propio hombre. La cita textual es esta: el hombre, que es un mundo pequeño, tiene todas las propiedades de la naturaleza en su totalidad. Si nosotros nos vamos al Códice Atlántico, al folio 730 verso, ahí está la copia de una carta que supuestamente Da Vinci iba a enviar para que lo pusieran a diseñar el domo de la Catedral de Milán. En esa carta, en algún momento él dice, de la misma manera que los doctores se preocupan por los detalles de qué es la vida, qué es la enfermedad, pues un arquitecto tiene que comportarse de la misma forma y tratar de entender qué es un domo enfermo, qué es un edificio enfermo y qué debería de tener un edificio para tener salud. Fíjense que esta es una manera de crear analogías desde la naturaleza humana hasta la arquitectura. Esto es un punto importante donde nosotros observamos el carácter holístico del pensamiento de él. Las metáforas y las analogías no eran para Leonardo simplemente una manera de hacer su discurso, era la forma en que él entendía el universo en su totalidad. Leonardo era el hijo bastardo de su padre y los primeros años de su infancia los pasó con su abuelo. Solamente a la muerte de la esposa de su padre, él se fue a vivir a Florencia junto con él. Su familia era una familia de notarios. Leonardo lo enviaron a una escuela que se conocía en aquel momento con el nombre de Escuela de Ábaco, donde se daba una muy elemental formación matemática. Los hijos legítimos, que iban a tomar cargos en el gobierno o en el negocio de la familia, iban en aquella época a unas escuelas que se conocían con el nombre de escuelas latinas, donde se le daba una muy minuciosa educación. Ese no fue el caso de Leonardo. La educación matemática de Da Vinci no fue buena. Sin embargo, a su llegada a Milán tuvo la suerte de conocer al matemático italiano Luca Pacioli. Luca Pacioli es un ingrediente importante de la ciencia del Renacimiento. Es el creador del sistema de contabilidad por doble entrada. Fue un elemento importante en el desarrollo de la teoría de las probabilidades. Hizo trabajos importantes en geometría, especialmente en lo que se refiere a la proporción divina. Su libro sobre la proporción divina está ilustrado con unos bellos dibujos de Da Vinci y fue la manera en que Leonardo le correspondió a él por ayudarlo a entender la matemática necesaria. Una vez que Leonardo aprendió lo elemental de la matemática con Luca Pacioli, desde ese momento empezó a atacar problemas de gran complejidad para la época, en particular el problema de la duplicación del volumen del cubo y a trabajar con problemas de geometría que fueron esenciales para que sus cuadros tuvieran un mayor realismo. Leonardo tenía una capacidad extraordinaria de aprender de forma autodidacta. En el Códice Atlántico, en su folio 520 recto, encontramos la siguiente frase: Leonardo da Vinci, el hijo de la experiencia. Pero sin embargo, para poder entender la teoría de los sistemas complejos, como la vemos en la actualidad, es necesario tener una medida, aunque sea muy elemental, del cálculo que Newton descubrió 2 siglos después. Entonces la pregunta es, ¿cómo podía Leonardo entender las ideas de la complejidad si esta herramienta todavía no estaba creada? Si el trabajo de Galileo todavía no se había ejecutado. Y aquí de nuevo encontramos evidencias del notable talento que tenía Leonardo. Y me voy a referir a un problema muy importante dentro de la historia de la matemática, que es el problema de la Bacris-Corona. El
problema de la baquistrocrona consiste en encontrar una superficie por medio de la cual descienda una partícula en el menor tiempo posible. Para pensarlos en términos prácticos, imagínense que queremos construir una resbaladilla para ponerla en un parque de diversiones, de manera que los niños desciendan por esa resbaladilla en el menor tiempo posible. La primera idea que tiene uno es que la resbaladilla debe ser recta, pero esa no es la solución correcta. La resbaladilla tiene que ser una curva, y es una curva muy especial. Este problema lo planteó uno de los Bernoulli en el año 1696 y le dio 6 meses a los matemáticos de Europa para que lo resolvieran. Newton conoció de este problema el 24 de enero de 1697 a las 4 de la tarde, cuando salía de una reunión del Royal Society. A la mañana siguiente, Newton ya tenía la solución, la cual le envió al secretario del Royal Society para que fuera publicada de manera anónima. Johann Bernoulli conoció de este trabajo y dejó una frase para la posteridad: por las garras reconozco al león. Sin embargo, Leonardo da Vinci conocía de la solución del problema de la baquistrocrona. En el Códice del vuelo de los pájaros, en el folio 1 verso, podemos encontrar un dibujo de da Vinci en la esquina superior derecha. En ese dibujo se muestran las posibles trayectorias por las cuales puede bajar la partícula y hay un texto donde Leonardo refiere que no es la línea recta la solución, sino una de esas curvas. La curva es una catenaria, es un hecho conocido, y Leonardo da Vinci conocía la catenaria. Por lo tanto, esta es una prueba de que él pudo entender en su época las ideas de lo que hoy entendemos como los sistemas complejos, básicamente, porque a pesar de que no tenía las herramientas necesarias, sí tenía una idea intuitiva de cuáles eran las soluciones de problemas importantes dentro de la teoría del cálculo infinitesimal. Dicho esto, la pregunta es, finalmente, ¿dónde se manifiesta dentro de la obra de da Vinci los conceptos de la teoría de la complejidad? Y hay 2 grandes áreas. La primera es la turbulencia hidrodinámica y la segunda es la fisiología humana. Dentro de la turbulencia hidrodinámica es importante comenzar por decir que es uno de los problemas más difíciles dentro de la física en la actualidad. En algún momento le preguntaron a Richard Feynman y él dijo que ese era el problema no resuelto más importante de la física clásica. Sin embargo, si uno observa los dibujos de da Vinci en sus diferentes códices, una de las cosas que más llama la atención es la cantidad de dibujos acerca de la turbulencia hidrodinámica. Vemos una gran precisión en la manera en que esta turbulencia es representada. Pero no solo esto. Leonardo da Vinci estudió también otros fluidos. En particular estudió la arena, estudió la miel, el vino, incluso estudió frijoles e hizo una contribución importante al estudio de los fluidos granulares, que es un tema de importancia en la actualidad. Pero, ¿cuál es básicamente el problema de la turbulencia? El asunto es que la disipación de energía dentro de los fluidos se produce de una manera muy irregular. Y si usted observa a las orillas de un río cómo se mueve el flujo turbulento del agua, pues puede ver que hay remolinos de todos los tamaños. Esos remolinos de diferentes tamaños representan los diferentes niveles en los cuales la energía se está disipando dentro del agua. Para nosotros ahora es muy sencillo hacer simulaciones de estos fluidos o sencillamente estudiarlos en tiempo real utilizando diferentes longitudes de onda. Enzo Macaño es un investigador de la Universidad de Utah y ha hecho esto con una gran precisión. Él ha hecho un trabajo notable comparando los dibujos de da Vinci sobre la turbulencia con simulaciones computacionales de estos fenómenos, así como las mediciones en tiempo real. Nosotros logramos observar que los resultados son muy similares. Eso nos hace pensar que da Vinci, con muchas menos herramientas en aquella época, logró una percepción profunda del fenómeno de la turbulencia, que, como hemos dicho antes, es uno de los problemas no resueltos más importantes de la física clásica.
En lo que respecta a la fisiología humana, Leonardo da Vinci documentó con una precisión enorme, aún excelente para los tiempos modernos, los órganos internos de nuestro cuerpo y los sistemas de los cuales estamos constituidos. Si los códices de Da Vinci hubieran sido obtenidos mucho antes del momento en que finalmente se hicieron públicos, nosotros diríamos en la actualidad que Da Vinci es el padre de la fisiología humana. Cortes de nuestra anatomía en diferentes niveles, de cráneos, de estómago, de todas las vísceras, en particular de las arterias que influyen en el corazón, y muchos trabajos relacionados con el músculo cardíaco. Las simulaciones que Macaño ha hecho relacionadas con el corazón se parecen muchísimo a los dibujos que Leonardo da Vinci hizo en los códices que antes mencioné. Al menos en lo que respecta a los fluidos dentro de nuestro cuerpo, él logró documentar con una calidad artística enorme el fluido de la sangre dentro de las venas y en particular en la periferia del corazón. Mostró la turbulencia que allí se forma y lo hizo de una forma excepcional. Él entendió el fenómeno de la arteriosclerosis. Es bastante fácil suponer que Da Vinci entendía las diferentes escalas en las cuales los fenómenos turbulentos se desarrollan dentro de nuestra anatomía, en particular en lo relacionado con el músculo cardíaco. Esa es una evidencia clara de su comprensión de los principios fundamentales de la complejidad. Leonardo da Vinci, a pesar de haber vivido 150 años antes de la creación del cálculo de Newton y 450 antes de la creación de las primeras computadoras, logró atisbar en su obra, en muchas maneras diferentes, algunos resultados de la teoría de la complejidad. Lo observamos en la complejidad hidrodinámica, en la complejidad del movimiento de los fluidos en el aire, en la forma en que volaban los pájaros. Esto lo pone como uno de los pensadores más importantes de nuestra civilización. Si yo fuera a despedirme de ustedes ahora de la manera tradicional, pues le daría las gracias por la atención que nos han prestado. Sin embargo, yo prefiero hacerlo de otra manera, usando la última frase que escribió Leonardo da Vinci: perché la minestra si fredda, porque la sopa se enfría. Esto es lo último que el genio del Renacimiento dejó escrito para la posteridad.